No sé si alguna vez tuve un sueño que realmente podría llamar mío. Un sueño que no era un reflejo de los pensamientos, sentimientos o recuerdos de otra persona. Y sabes, siempre pensé que sabía más sobre sueños que nadie, considerando mi condición, pero pensando en ello ahora, nunca tuve la verdadera experiencia. En el momento en que me acuesto en la cama, cierro los ojos y dejo que mis pensamientos se alejen. Para la mayoría de las personas, es cuando realmente están dentro de sí mismas. Pero para mí, es como entrar en la casa de otra persona, excepto que no fui invitado. O peor aún, verlo todo a través de una ventana en sus casas, porque no pueden verme y realmente no puedo interferir. Solo sé que estos no son mis pensamientos o sentimientos. Estas experiencias no son mías. Ha sido así desde que era un niño. Una vez que me voy a dormir y pierdo la conciencia, lentamente me percibo estando en un lugar extraño y a menudo desconocido, siempre como un observador distante. Y sí, si te lo estás preguntando, es exactamente como se supone que deben ser los sueños. Onírico es la palabra correcta. A veces son simplemente raros, la geometría no tiene ningún sentido o el lugar no está claramente definido. O tal vez es una versión distorsionada de un lugar que sí conozco. O incluso una fiel recreación de la misma realidad. El paisaje puede estar en constante cambio. En cualquier caso, generalmente puedo moverme libremente, generalmente caminando como lo hago en la vida real. Sin embargo, si veo a alguien dentro del sueño, realmente no puedo interactuar con ellos ni cambiar nada. No importa lo que diga o haga. Solo estoy allí, y ellos ven el cuerpo de la persona, pero no pueden verme a mí. Solo puedo experimentarlo, de nuevo, como observador. Cuando era niño, probablemente pensé que estos eran en realidad mis sueños. Verás, no es cualquier persona al azar, siempre entro en los sueños de personas que conozco personalmente. O personas que he conocido, incluso si es solo una persona con la que hablé brevemente en la calle o una camarera al azar en la cafetería. Simplemente sucede, y está fuera de mi control. Pero no pasó mucho tiempo para que yo fuera más joven para hacer la correlación entre estas experiencias y las personas mismas. Soñaba con un colega en la escuela, escondiéndose en una versión de nuestro aula mientras un tsunami arrancaba las paredes afuera. Y luego, un día después, descubrí que dicho colega se sentía muy ansioso por nuestros exámenes finales y eso había afectado su estado de ánimo. Y sí, si le preguntaba, me diría que tuvo el mismo sueño que experimenté la noche anterior. Una conciliación imposible que se repite casi todas las noches. Estas experiencias son tan personales que terminé descubriendo muchas cosas sobre las personas en mi vida. Incluso cosas que no quería saber. No es que me guste invadir su privacidad, pero realmente no tengo otra opción. Mientras estoy allí, me quedo hasta que el sueño termina o si me despierto por alguna razón u otra. Fue a través de sueños que descubrí que mi papá estaba engañando a mi mamá. Que mi mejor amiga estaba enamorada y que mi hermana tenía aracnofobia. Sin embargo, me entrené para mantener algunas de las cosas que veo y experimento fuera de mi mente. Así que no juzgaré a las personas que conozco basándome en ellas. Después de todo, realmente no tienes control sobre lo que sueñas. Y sí, las pesadillas también son parte de ello. Aunque no son realmente tan aterradores si no eres tú quien lo tiene. Y una vez que me despierto, generalmente puedo recordar el sueño vívidamente. Sin embargo, no es que importe. No todas las noches tengo estos sueños, a veces simplemente duermo normalmente. Pero sí, ha sido así toda mi vida. Nunca se lo dije a nadie, excepto a mi abuela. Y eso es porque ella tenía la misma condición. Lo descubrí por primera vez cuando tenía unos 6 o 7 años. Es difícil de recordar claramente, pero estaba experimentando un sueño que mi madre estaba teniendo. Apenas puedo recordar de qué se trataba. Lo que sí recuerdo, sin embargo, fue sentirme solo. Tratando de llegar a mamá, pero ella no podía verme allí. Incluso había una versión de mí en sus sueños, pero no era yo. Entonces sentí que algo tocaba mi mano. ¿Y esto? Presencia cálida, supongo que es la mejor manera de describirlo. Me sentí inmediatamente reconfortado. Miré a mi alrededor pero no había nada,
aún así, estaba seguro de que no estaba totalmente solo. Alguien familiar estaba allí conmigo. No lo sabía en ese momento, pero era mi abuela. Al día siguiente, nos visitó por sorpresa, trayendo dulces con ella. Y después de un rato, me llamó a mi habitación y hablamos, solos, lejos de mis padres o mi hermana. Ella no quería que escucharan. Ella me explicó que no debería tener miedo. Ella tenía la misma condición que yo, la tuvo durante toda su vida. Me dijo que es un regalo especial, algo que muy pocas personas tienen. Y que siempre debería mantenerlo en secreto. Ella no se lo había dicho a nadie, ni siquiera al abuelo, y ahora yo era el único en la familia que lo sabía. Ella me había encontrado anoche porque ella también era una intrusa en el sueño de mi madre. Fue por pura casualidad, pero nuestra conciencia estaba presente allí al mismo tiempo. Ella me vio, pero recuerdo que no pude verla, sin embargo, solo la sentía a ella. Ella me dijo que a su debido tiempo, yo también podría verla. Hice muchas preguntas. Pero estaba claro que la abuela no tenía todas las respuestas, o tal vez simplemente eligió quedarse con la mayoría de ellas para sí misma. Sobre todo, sin embargo, ella reiteró muchas veces que no debería tener miedo. Estas experiencias eran normales para nosotros y no representaban ningún peligro. Con una excepción. Ella fue muy firme al respecto, lo que en ese momento tenía muy poco sentido para mí. Si alguna vez vi una figura oscura en los sueños de otros, algún tipo de sombra distorsionada, y si alguna vez apareció una y otra vez, entonces debería decírselo de inmediato. Le pregunté qué se suponía que significaba eso. ¿Qué era esa sombra oscura? Y sí, como probablemente adivinaste, no obtuve una respuesta. Ella simplemente sonrió y dijo que me lo diría una vez que creciera. Sin embargo, murió unos años después. Y nunca obtuve la respuesta. No estaba pensando en eso entonces, por supuesto. Estaba tan profundamente afectado por su pérdida que nunca me detuve a pensar en todas las cosas que quedaron sin decir, respuestas que nunca tendría. Estábamos tan cerca, sentí que una parte de mí iba con ella. Pero la vida continuó. Crecí, entré en la universidad, conseguí un trabajo y nunca le conté a nadie sobre mi regalo. Y después de mucho tiempo, me olvidé de las sombras distorsionadas de las que me advirtió la abuela. Bueno, hasta la semana pasada. Estaba en la playa. No uno real, pero dentro de los sueños de mi compañero de cuarto en la universidad. Me senté en la arena, frente al mar, y observé cómo su versión soñada perseguía juguetonamente a una chica en el agua. Debe haber sido la segunda o tercera vez que había soñado ese mismo escenario, y nunca dejaría de ser divertido para mí. Pero fue entonces cuando noté algo. Atrajo mi mirada, todo el camino a través del mar. En ese hermoso día soleado perfecto, era como una mancha negra en un lienzo. Distante, pero imposible no darse cuenta. Una sombra. No podía verlo tan bien. Desde esa distancia, apenas podía discernir que era algo humanoide. No se movió y no hizo nada. Simplemente se quedó allí, en la distancia. Y yo tampoco hice nada. Después de un tiempo, el sueño terminó, y tanto mi colega como yo nos despertamos. Por supuesto, no le pregunté si lo había visto. Inicialmente, traté de racionalizarlo. Decirme a mí mismo que era solo algo extraño en el sueño de mi amigo, un producto de su subconsciente, y que no estaba allí por mi culpa. Incluso me iluminé pensando que no volvería a suceder, y que no recordaba las palabras exactas que mi abuela usaba al describir la sombra. Pero no, porque la noche siguiente, lo volví a ver. En el sueño de uno de mis profesores universitarios. Pero esta vez, hubo dos. Dos sombras. De pie uno al lado del otro. Todavía al acecho a distancia, en la versión distorsionada del sueño de un centro comercial local. No me acerqué a ellos, por supuesto. De ninguna manera haría eso. Traté de quedarme lo más lejos que pude hasta que el sueño terminó. Pero ni siquiera podía obligarme a despertar. Era como si estuviera atrapado allí. Había sido un intruso en la mente de estas personas durante tanto tiempo. Y ahora sentía que me habían descubierto. Expuesto. Y me estaban mirando.
quizás, juzgándome. Ese pensamiento me asustó hasta la médula. ¿Qué o quiénes son estas cosas? Todo lo que sé es que representan peligro. Y no sé cómo enfrentarlo. Cada noche que pasaba, tenía los sueños de otra persona. Y entonces aparecerían esas sombras. 2, luego 4, luego 6. Se estaban multiplicando, y a medida que se multiplican, también se acercan más y más a mí. Y pude discernirlos bastante bien, ahora. Humanoide. Figuras. Oscuro como la noche. Sin cara, brazos largos con los hombros caídos hacia un lado. Tienen esto. Ligera oscilación en sus cuerpos, como personajes de una película antigua. No sé qué hacer, aparte de mantenerme despierto todo el tiempo que pueda. Y no puedo concentrarme en nada más. Todo lo que pasa por mi mente son pensamientos de lo que va a suceder una vez que me lleguen. ¿Moriré? No sé. Pero estoy desesperado y no sé qué hacer. Es por eso que decidí publicar esto en línea, rompiendo la promesa que le hice a mi abuela. Porque si hay alguien por ahí, alguien con la misma condición que yo, y que se ha enfrentado a estas sombras antes, entonces necesito ayuda. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo luchar contra ellos? ¿Puedes ayudarme, por favor?